Amén, hermanos. Buenas tardes. Dios le bendiga mucho. En esta tarde de viernes vamos a hacer una oración. Amén. Para que Dios esté tomando control de todo lo que se hable. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí, Señor. Gracias por ayudarnos hasta aquí, Señor. Que tú siempre has sido fiel, sigues siendo fiel y serás siendo fiel, Padre. En nombre de Jesús pedimos perdón por nuestros pecados, nuestros errores, Señor. Te pedimos que extienda tu mano de amor y misericordia sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestras familias, Padre, sobre nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que todo lo que hagamos, Señor, que lo hagamos siempre bajo tu voluntad, Padre. Te pedimos, Señor, tu amparo, tu fortaleza, Señor. Te entregamos todo plan, todo proyecto en tus manos, Señor, para que sea conforme a tu voluntad, Padre. Nosotros proponemos, pero eres tú quien tiene la última palabra, Señor. Por eso entregamos todo en tus manos, todo proyecto, Padre, para que seas tú tomando control, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos pastores, Señor, bendecimos a la iglesia entera, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos cada familia, Señor, aquella que esté pasando por dificultades también, Señor. En el nombre de Jesús, que puedas extender tu mano poderosa, Señor, hacia ellos, Padre, y poder conceder, Señor, lo necesario para seguir saliendo hacia adelante, Padre. Te entregamos todo problema, toda circunstancia, toda carga, Señor, porque sin ti nada somos, Señor, sin ti nada podemos, Padre. Tú eres nuestro único Dios, Señor, tú eres el único Dios real, verdadero, Señor, omnipotente, omnisciente, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este nuevo día. Gracias por nuestra salud, Señor. Gracias porque a pesar de momentos difíciles, Señor, que estamos atravesando, Señor, con esta pandemia, Padre, tú sigues estando ahí, tú sigues teniendo tu mano poderosa sobre nuestras vidas, Señor. Tú no nos sueltas, Señor. Tú nos ayudas día tras día, Padre. Te pedimos, Señor, en cuanto a la economía también, Padre, para que todo esto salga hacia adelante, Señor, que pronto podamos volver, Señor, a tener nuestros empleos, Señor, que pronto podamos volver a tener todas aquellas cosas que hemos perdido, Padre, por circunstancias, Señor, que se han atravesado por esta pandemia, Padre. Señor, que la iglesia pueda seguir creciendo, Padre, que podamos seguir creciendo como personalmente, como espiritualmente también, Señor. Te pedimos que no nos abandones, Señor, en este momento de dificultad, Padre. Ayúdanos a buscar de ti, Señor, porque sabemos que de ti dependemos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que esta tarde sea una palabra de bendición, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. En esta tarde quería hablarles traer una palabrita, un pensamiento sobre que existe un solo Dios. Amén. En la Biblia está claro que lo especifica y lo declara. En la Biblia, en Primera de Timoteo 2, 5, 6, amén. Primera de Timoteo 2, 5, 6. Primera de Timoteo aquí. Primera de Timoteo 2, 5, 6. Vale. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Aquí la Biblia nos dice que en el mundo, bueno, sabemos que en el mundo existen muchísimos dioses, amén. Muchísimos dioses y las personas creen y ponen su confianza en ellos. Nos sorprendemos al saber la cantidad de dioses que son adorados alrededor de todo el mundo. Las personas creen en cosas que en esta tierra, amén, en el cielo o debajo de la tierra misma, que existen diferentes tipos de dioses, amén. En cosas que pueden ver, en figuras y formas diferentes y variadas, amén. Pero la Biblia nos deja claro que solo hay un único Dios. Las personas buscan a quien a seguir, a tener un punto de referencia en momento de servir, de adorar, o aún momentos de desesperación, de dificultades, amén. Generalmente siempre cuando son un accidente, enfermedades, siempre claman a diferentes tipos de dioses con la típica frase de "Mm, eso no me va a hacer mal, amén". O mira, una forma de decir, ¿no? Por entregar la vida a ese Dios, pues si me curo, bienvenido sea, ¿no? Por eso están los seres humanos preocupados por encontrar a ese ser superior,
que les dé indicaciones de cómo deben comportarse para alcanzar algo más que esta vida material. Pero muchas personas también buscan un Dios para obtener algo en esta vida, que es lo que les comentaba recién, sin importar las consecuencias o lo que venga en el futuro, amén, sino que en el momento. Y a veces cometen errores por en ese momento tomar una mala decisión. Pero existe un ser superior a todas las creencias humanas, amén, independientemente de raza, color, etc. Solo que muchos no lo han conocido. Viven engañados, cargados por los dioses que les ofrecen algo pasajero que al final los llevará a la muerte, amén. Pero personas que nunca han podido conocer a Jesús, amén. Primero hay un solo Dios. Muchos se preguntan si de verdad existe ese ser superior. Muchas personas se preguntan si de verdad existe Dios, amén. Y hay muchas filosofías que buscan probar la existencia del Señor o mostrar que de verdad no existe, pero Dios no necesita una prueba física, amén, para manifestarse a los seres humanos para que crean en Él. Aunque sí existen pruebas irrefutables de la existencia de Dios. Cuando Dios habló con Job, le hizo una serie de preguntas, las cuales nadie puede resolver, pues solo Dios, el Dios creador de todo, puede responder. Porque solo Él conoce todas las cosas, amén. Pero quien hemos conocido a este Dios, amén, que hemos conocido a nuestro Dios, tenemos la prueba de su existencia en nuestro corazón, amén, por experiencia propia. Porque hemos tenido un encuentro realmente con la persona de Jesús, amén. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios y de que su palabra es viva y de que la salvación es una realidad. Amén, hermanos. Días tras día podemos ver que el Espíritu Santo, amén, en muchas ocasiones, a veces mismo cuando estamos en la iglesia adorando o estamos realizando algo para Dios y de repente sentimos esa confirmación también dentro de nuestra que Dios está con nosotros, amén. Y eso es una prueba viviente de que Dios existe. Existe un Dios y no hay que buscarlo solo en las montañas, amén. Como hoy en día muchos dioses, muchas personas acuden a esos dioses, se van a una punta de una montaña para clamar a ese Dios que para ellos que ellos buscan, amén. Entonces no hay que buscarlo solo en el mar, no hay que buscarlo solo en el templo, amén, no yendo solo a la iglesia, sino que se manifieste en cada uno que le busque de corazón y en el lugar que se encuentre, sin importar si está en la casa, si está en un cuarto, si está de viaje, amén, porque Dios está en todos lados. Solo buscar que nuestro corazón esté dispuesto y le busquemos de verdad, amén, de todo corazón, y Él se manifestará y cambiará nuestro modo de vivir, nos dará un nuevo nacimiento, amén. El segundo es solo uno, amén, es solo un Dios, es solo Él y nadie más. Pero el Dios de los dioses se manifiesta en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Pero Él es solo uno, la Trinidad. Su poder se manifiesta en tres personas que trabajan al mismo tiempo, amén, y completan su perfección, pero las tres personas forman un solo Dios, amén, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo dice su palabra, que hay un solo Dios. En el mundo puede tener diferentes dioses y creer que mientras más tengan, estarán mejor. Amén. Cuanto más dioses tengan, estarán mejor. Pero la realidad es que Dios lo llena todo y Él es suficiente para resolver todas las preguntas del universo. Solo hay un Dios que puede darnos salvación, amén, y proporcionarnos la vida eterna para que compartamos con Él. En el día de mañana solo hay un Dios en el cual estaremos en la eternidad. Solo hay un Dios y no hay necesidad de buscar a otro. Una vez que se conoce a Dios realmente, o que tenemos ese encuentro, amén, que el Espíritu Santo nos confirma, no hay necesidad de buscar a nadie más, amén, confianza en nadie más. Solo ponemos nuestra confianza en Dios. Por más poderoso que el mundo crea que es su Dios, amén, nada puede superar el poder de nuestro Dios, porque Él es el Todopoderoso y en la Biblia lo dice y lo testifica. Es decir, que no hay nada, que escape de su poder. No tiene ninguna limitación. Los dioses del mundo no tienen poder alguno. Solo en Dios está la autoridad completa y no comparte su gloria con nadie. Amén. Absolutamente con nadie, hermanos. Dios es único. En vano son adorados los dioses de los pueblos de la tierra. En vano realizan ceremonias y gastan todos sus recursos. Pues esos dioses no escuchan realmente, no ven, no tienen poder. Amén. Solamente son figuras. Pero lo que hemos creído en Cristo Todopoderoso, podemos adorarle y servirle de una forma personal porque Él escucha y está atento
a nuestras oraciones y se revela, amén, en nuestras vidas y en lo que nos rodea. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre que hay un solo Dios, amén. En 1 Corintios 8:6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. En Gálatas 3:20 nos dice, pero Dios es uno. O sea, la palabra es muy clara, amén. En Deuteronomio 6:4 Jesús nos enseñó enfáticamente diciendo, llamándolo el primero de todos los mandamientos. El primer mandamiento es que solo a Dios adoraremos y solo a Él, a nadie más. Ahí hace énfasis de que solo hay un Dios, amén, real y verdadero. En Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará, amén. En 1 Corintios 8:4 no hay más que un Dios, dice la palabra, amén. O sea, podemos ver que en diferentes partes de la Biblia menciona que solo hay un Dios, amén. El 3, existe solo un mediador, amén. Dios está en el cielo, pero también está en otro lugar. No hay lugar que se escape de su presencia. No hay lugar donde podamos escondernos y que Él no esté, amén. Dios no está lejos, está cercano a nosotros. Solo debemos disponer nuestros corazones a Él, amén, y se manifestará con poder y amor. Pero para venir a Dios sí es necesario un mediador, amén. Pues nuestro cuerpo piensa solamente en el mal y ningún mal se puede acercar a Dios humanamente. Es por eso que el mediador o el puente que nos une a Dios, amén, tiene que ser perfecto. Entonces no hay forma de que un ser humano pueda hacerlo por sí mismo, por más inteligente que sea, por más sabio que sea, o convertirse en el puente para acercarnos a Dios. Amén, hermanos. Entonces ahí es cuando entraría la persona del Espíritu Santo, amén, entre Dios y el hombre. El puente que une a Dios con el hombre o que permite que los seres humanos nos acerquemos a Dios, amén, debe cumplir perfectamente su función. Y no es un puente entre los hombres, pues ningún hombre nos puede salvar o ser el mediador. La mediación entre Dios y los hombres solo es el Espíritu Santo, amén, que lo puede hacer. Solo uno, no existen mediadores posibles, solo hay uno que puede ocupar este puesto. Solo Jesucristo fue hallado perfecto, amén. La Escritura habla que solo Jesucristo fue hallado perfecto y solo su sangre puede limpiarnos de toda maldad. Es por eso que al ser limpio de pecado por la sangre de Cristo, limpio de ser limpio de los pecados, por la sangre de Jesucristo, podemos acercarnos a Dios con confianza y por su sangre nos hace justos delante del Señor, amén. Al intentar acercarnos a Dios por nuestra cuenta, no encontraremos que no podemos, mejor dicho, al intentar acercarnos a Dios por nuestras cuentas, nos encontraremos que no podemos hacerlo, pues Dios es santo y requiere que quien se acerca a Él también lo sea. Pero no es posible ser santos por nuestros medios. Es necesario entonces estar limpios de pecado alguno. Y solo a través de Jesucristo podemos ser limpios de pecado y de nadie más. Entonces, a través de Jesucristo nos justifica, amén, a través del perdón de nuestros pecados. Es un mediador por todas nuestras vidas, o sea, por todas nuestras familias, por toda aquella persona que quiera aceptar a Cristo. A través de Él es el único mediador, amén, que podemos ir hacia Dios. El sacrificio de Jesús no fue para unos pocos, sino para toda la humanidad. Cualquiera puede dejar de adorar a sus dioses y acercarse al Dios verdadero a través de Jesucristo. Es por eso que el sacrificio de Jesús fue tan especial, porque con ese sacrificio perfecto alcanzó a todos aquellos que quieran venir a sus pies. Amén. Antes comenté el Espíritu Santo. Discúlpeme el error, realmente fue Jesucristo, ¿vale? Nombré al Espíritu Santo, pero es Jesucristo el que hace de mediador, amén, entre el Padre y nosotros. Entonces es por eso que el sacrificio fue tan especial, porque con ese sacrificio alcanzó a todos aquellos que quisieran venir a sus pies. Amén. Con el sacrificio en la cruz alcanzó a todos aquellos que se arrepintieran de su vida de pecado y pidieran perdón a Dios Todopoderoso. Y era la única forma de cómo acercarse a Él. Entonces Cristo murió por todos nosotros y dejamos de servir, o aquellas personas dejaron de servir a los dioses. Amén.
porque solo en Él, solo a través de Dios y a través de Jesucristo se conseguía lo que era el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Solo debemos dejar de creer en dioses falsos y creerle a Él, pues Él es un Dios verdadero, para que obtengamos la vida eterna. Amén. Podemos pasar de una muerte eterna a una vida eterna con solo desechar o eliminar de nuestras vidas los dioses del mundo, amén, todo aquello vano, y reconocer al Dios verdadero que vive y permanece para siempre, amén. Entonces le conoceremos tal como Él es, no como el mundo dice que es, sino que le veremos cara a cara. Aparte de que Él dice en la Biblia, aunque aparte que Jesús, que la Biblia dice que Jesucristo es nuestro mediador, también se testifica de ello. Nadie podrá decir que no ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje se ha extendido a toda criatura al día de hoy. Siempre hay alguien que todavía necesita escuchar porque no ha llegado la palabra de Dios a sus oídos. Pero prácticamente a la medida que va avanzando el mundo, se está extendiendo cada vez más rápido y casi todo el mundo ya ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, amén, de cualquier diferentes medios. La palabra de Dios es viva y cumple un efecto en las personas que las escuchan, pues es la misma palabra de Dios, amén. Ahora los que hemos conocido al único y sabio Dios, debemos testificar, amén, a todos aquellos que se crucen en nuestros caminos. Debemos testificar que Cristo vive y que Dios solo hay uno y que solo Él salva de pecado y da la vida eterna, amén. Pero el mejor testimonio que podemos dar a aquellos que no creen en la existencia de Dios, o los que buscan, amén, pero no lo encuentran, es nuestro comportamiento, es vivir en una nueva forma de vida siendo dirigida por el Señor. Si realmente Dios nos ha cambiado, tenemos que vivir una vida, no solo palabras, porque palabras podemos decir, hermano, usted tiene que arrepentirse, o vecino, usted tiene que arrepentirse. Podemos decirle, mira, eso está mal, así no tienes que ir a los caminos del Señor, etc. Pero ¿y nuestras vidas? No solo las palabras que hablemos, porque las palabras al fin y al cabo se las lleva el viento también. Entonces tenemos que predicar con nuestros comportamientos, nuestro ejemplo del diario vivir, amén. Hay una frase por ahí que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y esa imagen, esa palabra, la imagen vale más que 1000 palabras, tiene razón, porque muchas veces si decimos que son una cosa, pero luego detrás nos ve esa persona en la calle haciendo otra, dice, pero él no dice que es cristiano, que no hace esas cosas. Entonces, hermanos, el testimonio más grande que podemos dar a aquellos que no creen en Cristo, amén, es nuestro ejemplo, hermanos, es nuestro comportamiento de cómo vivimos en el Señor. Y eso es fundamental porque todo el mundo, y más hoy en día, a través de redes sociales, amén, y no solo en la calle, sino en las redes sociales, vecinos, donde vivamos, hoy en día te ponen una insignia, amén, te califican. Hoy en día la mayoría de las personas calificamos a nuestros vecinos, a los que pasan por la calle, amén. Decimos, pero ese no es cristiano, qué raro, mira, ahora está, supongamos, está bebiendo alcohol, wow. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos reflejamos a las personas que nos ven y en general a todo el mundo, amén, porque todo el mundo necesita de Cristo y nuestros ejemplos, nuestras actitudes marcarán realmente la diferencia si estamos en Cristo o no. Si yo, por ejemplo, antes iba a conciertos mundanos y ahora que soy cristiano, ya no voy a esos conciertos mundanos y empiezo a predicar la palabra de Dios y hablo que Dios es real, que Dios cambia vida, amén, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta ser que viene un cantante conocido que me gusta mucho, que es mundano, y voy a un concierto de él y luego estoy publicando en las redes sociales o estoy comentándolo a vecinos, comentándolo al del frente, etcétera, etcétera. Solo el hecho de decir que fui a ese concierto, a mi hermano, te van a preguntar, pero si tú no eres cristiano y vas a ese tipo de concierto, escuchas ese tipo de música. Hay cosas y cosas, amén. Y hay que tener mucho cuidado porque siempre hay alguien viéndonos, amén. Aparte de Dios que está en todos lados y no podemos escondernos de Él en ningún momento, siempre hay personas que nos ven y luego nos van a decir, pero mira, tú no eres cristiano, si tú vas a eso, tú no eres cristiano. Entonces, y más hoy en día como están las cosas,
que antiguamente se ha hecho mucho daño a personas y hoy en día muchos ven a la iglesia, a la iglesia realmente de Dios, la ven como iglesia mala, amén. Entonces, y muchas veces por el ejemplo, porque predicamos una cosa y hacemos otra. Entonces es fundamental que cuando ellos nos ven a nosotros, vean a la persona de Jesucristo, que vean a Dios reflejado en nuestras vidas. ¿Vamos a cometer fallos? Seguro que sí, porque somos humanos encima de todo, pero tienen que ver que en la medida de lo posible todo lo que hagamos se vea reflejado realmente si somos seguidores de Cristo o no somos seguidores de Cristo. Entonces es muy importante que ellos puedan ver en nosotros un cambio, una transformación y que realmente seguimos a Cristo independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que estemos atravesando, etc. Que Dios es nuestra guía y Dios es nuestra meta. Amén. Y que a través de Jesucristo conseguimos esa salvación y vida eterna. Para terminar, hermano, el mundo seguirá buscando su respuesta, seguirá buscando a sus dioses, pero debemos testificar del mediador que puede llevarnos al Dios verdadero, amén, que puede llevarlos al Dios verdadero. Debemos predicar a Jesucristo, que es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, y debemos predicar la verdad de las cosas, que los dioses del mundo no salvan y no hacen nada, amén. Que solo Dios salva y que Él es necesario buscarle para obtenerla, para obtener la salvación. Debemos testificar que Dios sí existe y que ha cambiado nuestra vida desde el primer momento que vinimos a sus pies. El mundo entero debe saber y conocer su poder y rendirse ante Dios para poder lograr a alcanzar esa vida eterna. Amén. Y para poder lograr alcanzar el perdón de sus pecados. Su palabra dice que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará ante el verdadero Dios. Amén. Pues no hay otro en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva y solo Dios nos puede dar la vida eterna. Amén. En ninguno hay otra salvación. Por eso debemos darle a Él toda la adoración. Y no hay otro que merezca nuestra adoración, solo el Dios, y que solo hay uno y es nuestro Dios. Amén. Que la misma palabra de Dios lo declara y lo confesa y da testimonio de Él. Entonces, hermanos, le invito a que prediquemos con nuestro ejemplo también. Amén. Más que con palabras, con nuestro ejemplo. Al hermano necesitado o a un no creyente, pero que esté pasando un mal momento, que esté necesitado, podamos ofrecerle ayuda del corazón. Amén. Siempre que las circunstancias nos lo permitan. En Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, hasta los demonios creen que Dios, mejor dicho, hasta los demonios, una forma de decir, testifican que Dios es real. Amén. Y tiemblan ante Él, porque saben que Dios es todopoderoso y nadie puede contra Él. Amén. Él es único, invencible. Por eso tenemos que proclamar a Jesús en nuestras vidas y en todo lo que nos rodea y dar testimonio de que nuestro Dios es real, puro y verdadero. Amén, hermanos. Pues hasta aquí este pensamiento. Espero que sea de bendición para sus vidas. Muchas gracias por escuchar y Dios les bendiga mucho. Vamos a hacer una oración para cerrar. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre, por este pequeño pensamiento, Señor. Te entregamos en tus manos todas las cosas, Señor, te entregamos en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos a ser ejemplo, a hacer referencia, Señor, para que aquellas personas que no conozcan de ti, Señor, puedan venir a tus pies, Señor, a través de nosotros, Padre. Más que nuestras palabras, más que el hablar, Señor, que nuestros hechos, nuestras actitudes, Padre, reflejen tu amor y tu misericordia, Señor. Y te pedimos que nos dé sabiduría para poder hablar con aquella persona que necesitan de ti, Padre, sobre todas las cosas, Señor. Te entregamos todo en tus manos, danos sabiduría, entendimiento, Padre, para seguir hacia adelante, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Bendecimos las familias, Señor. Bendecimos la iglesia entera, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima. Hola, queridos hermanos, una oportunidad más en esta hora. Que el Señor les bendiga a todos los que nos están viendo a través de los medios, a través de estas redes sociales, en las cuales en estos tiempos de dificultad, pues podemos seguir compartiendo la palabra del Señor y dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Gracias por la confianza de los pastores, gracias por los líderes de la iglesia, por el apoyo de todos los hermanos que han seguido
durante estos meses los medios de redes sociales de la iglesia para seguir nutriéndonos y alimentándonos nuestra vida espiritual, que es de suma importancia. En estos tiempos que corren no podemos bajar la guardia. Así que hermanos, en esta hora les bendigo, les amo en el amor del Señor, un fuerte abrazo, saludos para todos y dámosle la gloria y la honra al Señor, que es el que la merece. Y vamos a orar para comenzar este tiempo del compartir de la palabra y le damos la honra al Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos, te damos la gloria y la honra, Padre. Bendecimos, Señor, porque tú nos has sostenido. Tú nos tienes, Señor, con vida. Tú nos has guardado hasta el día de hoy, Padre. Y confiamos en un Dios que nos seguirá guardando, porque el brazo de Jehová aún no se ha cortado. Sabemos que los tiempos son duros, Padre, pero tú nos vas a ayudar y nos estás ayudando, Señor. Ayuda, Señor, que este mensaje que vamos a traer en esta hora sea de gran bendición para la iglesia, Padre, y para todos los que nos escuchan. Bendecimos su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una tarde más compartiendo la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a compartir y vamos a irnos al libro de Jeremías, capítulo 18. Y el título del mensaje de hoy es: ¿con qué estás llenando tu vasija? El título, hermanos, es: ¿con qué estás llenando tu vasija? Y dice el versículo 1 al 7 en el capítulo 18 del libro de Jeremías: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre una rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Le damos gloria al Señor por estos pasajes del profeta Jeremías. Y Dios puede transformar nuestra vida en un instante. Vemos cómo le dice a Jeremías que nosotros en sus manos somos como el barro, que se puede moldear. El alfarero lo estaba moldeando. Y aquí hay un detalle importante de lo que estaba haciendo este alfarero, y dice que la vasija que él hacía se le echó a perder en sus manos, y con el mismo barro que se le había estropeado, volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlas. Hay un detalle importante, que es el mismo barro pero diferente vasija. Es las mismas manos que moldeaban la primera vasija, moldeaban la segunda. El barro era el mismo. Y en momentos de nuestra vida, queridos hermanos, cometemos algunas malas elecciones y no permitimos que Dios nos dé la forma que a Él le parece mejor para cada uno de nosotros. Aún andando en los caminos de Dios, podemos flaquear. Aún estando en las manos de Dios, podemos tomar una mala elección. Podremos retroceder en nuestra vida espiritual. Y no nos dejamos, como quien dice, moldear por las manos de Dios. Dios es el que sabe lo que más nos conviene a cada uno de nosotros y en cada momento. El Señor tiene el control de todo, y el Señor es capaz de, con el mismo barro, hacer otra vasija según a Él mejor le parezca. Dios nos compara con el barro, y en este pasaje el Señor está hablando de una vasija que es un recipiente, hermanos, para
por lo general se utiliza para retener un líquido. Y si nosotros somos esa vasija que el Señor nos está moldeando con sus manos, ¿con qué finalidad Dios nos habrá dado esta comparación? Dios quiere que seamos recipientes para contener agua, pero ¿qué agua debemos de contener en nosotros? Vamos a leer, acompáñenme en la Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 4, versículo 14. Dice la palabra: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios quiere que recibamos la vida de Jesús en nosotros, para que nos llenemos del Espíritu Santo, hermano, y vivamos una vida conforme a lo que Dios le parece mejor para cada uno de nosotros, a lo que Dios le parece mejor para ti, hermano, y para mí. El Señor está buscando que esa vasija sea perfecta. Cuando esa vasija se echa a perder, aún en las manos del Señor, Él tiene la capacidad de, con el mismo barro, darle una mejor forma, darle una forma nueva, según le parezca a Dios, no según nos parezca a nosotros, según le parezca a Dios. Y por lo tanto debemos de cuidar con qué llenamos esta vasija hecha por las manos del Señor, moldeada a según lo que el Señor quiere. Debemos de andar con mucho cuidado de con qué estamos llenando la vasija. Para poder llenar un recipiente, queridos, lo primero que debemos comprobar es que este recipiente o esté vacío o aún tenga capacidad de recibir más líquido. Pues de lo contrario, hermano, si algo está lleno y volcamos más agua sobre él, pues lo más probable es que se derrame, ¿verdad? Y se pierda lo que quiera que tratemos de introducir. Imagínense un vaso lleno de agua y nosotros tratando de echar más agua en el vaso. Lo más normal es que el vaso se rebose y el agua que se derrama se pierde. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, si nosotros tenemos una vasija hecha por las manos del Señor, nosotros hemos recibido al Señor, nosotros hemos sido moldeados por el Señor, debemos de llenarnos con cosas del Espíritu, hermano, no con cosas en las cuales hay disolución. Si nosotros andamos llenándonos con cosas que no agradan a Dios, ¿cómo pretenderemos ser llenos del Espíritu Santo? Acordémonos del ejemplo que acabamos de dar. Si el vaso o la vasija está llena, ¿cómo echaremos más? ¿Cómo volveremos a llenar? Debemos de vaciarnos de aquellas cosas que hay dentro de nosotros, dejarlas salir para que puedan entrar nuevas, ¿verdad? Entonces, cada día debemos llenarnos más y más con la presencia del Espíritu Santo. Alimentar nuestra vida espiritual, porque Dios es espíritu y el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos. En el capítulo 8 del libro de los Romanos, el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, cuando nosotros recibimos esa promesa, recibimos a Jesús, lo aceptamos como nuestro Señor, en nuestro recipiente tiene que haber algún cambio para poder albergar la vida del Espíritu Santo en nosotros. Jesús prometió que tendríamos otro consolador, que es el Espíritu Santo, y lo prometió para que esté siempre con nosotros. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, si nosotros recibimos al Señor, hemos recibido esta promesa de Jesús,
hemos recibido el Espíritu Santo, mora en nosotros. No busquemos lejos, no busquemos en un templo, no lo busquemos en el hogar, no lo busquemos en la calle, busquémoslo en nuestro interior, porque dice la palabra que el Espíritu Santo morará dentro de cada uno de nosotros. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dentro de cada uno de nosotros. El Señor ha creado una vasija de barro nueva, con un barro en el cual se había deformado, en el cual no había capacidad para introducir el Espíritu Santo, pero en las manos del Señor somos moldeables y el Señor está haciendo una nueva vasija, queridos hermanos. Dice que es Espíritu y que mora en nosotros, pero ¿cómo hemos de recibir el Espíritu Santo de Dios si estamos llenos de vicio? Si estamos llenos de odio, si estamos llenos de celos, si estamos llenos de envidia, si en nosotros hay mentira, si en nosotros hay falsedad, si andamos en pecado, si nos hemos llenado en fornicación, si nos hemos llenado en adulterio, si hemos sido llenos con idolatría, si hemos sido llenos con malicia. Pues hermanos, en algunas de estas cosas antes nos ocupábamos, antes de recibir a Jesús en nuestras vidas, andábamos llenos del mundo y en sus deleites, los cuales son pasajeros. ¿Cómo pretenderíamos nosotros ser llenos entonces del Espíritu Santo si nosotros andábamos en algunas de estas cosas? Recordemos los versículos del comienzo. Aún en las manos del alfarero se echó a perder la vasija. Aún siendo cristianos, hermanos, en ocasiones queremos vivir a la manera del mundo. Realizamos actividades que a Dios no le agradan. Somos unos en un lugar y somos otros en el otro lugar. Vivimos a nuestra manera. Queremos hacer cosas que el mundo hace, pero que ante los ojos de Dios no son agradables. Entonces, cuando estamos llenando nuestra vasija de cosas que al Señor no le agradan, entonces cuando la vasija en las manos del Señor se puede echar a perder, porque queremos vivir a nuestra manera. Queremos vivir a la manera del mundo. Queremos vivir como los demás quieren que vivamos, pero no somos capaces de ponerle freno y ser llenos del Espíritu Santo y vivir a la manera de Dios. Entonces, cuando esto ocurre, es cuando esta vasija se estropea en las manos del alfarero. Y el alfarero, como buen alfarero, con el mismo barro, tiene que comenzar de nuevo. Tiene que volver a moldear y a darle forma al barro, darle forma a una nueva vasija. Y como decía la palabra, a la manera que él considere mejor, no a la manera de nosotros. Es la manera que el Señor quiere y cree que es la mejor para cada uno de nosotros. Debemos de cada día examinar el contenido de nuestra vasija. ¿Qué hay en nuestra vasija? Placeres del mundo, puede haber idolatría, puede haber amor al dinero, puede haber pecado, también puede haber oración, también puede haber misericordia, también puede haber lectura de la palabra, servicio a la iglesia. Podemos llenar nuestra vasija con multitud de cosas, pero no todas nos convienen. La palabra dice, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Retener lo bueno, desechar lo malo. Debemos de andar con cuidado con qué andamos llenando la vasija, que el Señor con sus manos ha ido dándole forma. Entonces, ¿qué hay en nuestra vasija, queridos hermanos? ¿Qué hay? Examinémonos cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos en nuestra vasija? ¿Qué llenamos nuestra vasija? Para llenarnos del Espíritu Santo debemos de vaciar lo que no es del Espíritu.
para llenarnos del Espíritu, para la vasija sea llena con el agua de vida que es Jesucristo, debemos de sacar las cosas de la carne, los deleites, la idolatría, la fornicación, el pecado, el adulterio, la mentira. Debemos de sacar todo aquello que al Señor no le agrada. Solo con aceptar a Jesús no basta. Solo con ir a las reuniones o conectarse a las reuniones no basta. Solo con hacer buenas obras no basta. ¿Por qué no basta? Porque no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Porque una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Solo con estas acciones no basta. Debemos de despojarnos también de ciertas cosas las cuales nos están haciendo de estorbo. Porque si no nos vamos despojando, nos empieza un estado de confusión, un estado en el cual el enemigo se levanta para tratar de destruirnos. Vamos a leer en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, hermanos, las cosas que antes hacíamos en la carne, ahora son un tropiezo para nuestro avance en el Espíritu, para nuestra vida espiritual, para que ese Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros se desarrolle. Debemos de dejar ciertas cosas, porque podemos ir a la iglesia, cualquiera puede ir a la iglesia, cualquiera puede portar una Biblia, pero no con eso solo basta. Son muchos los que han aceptado al Señor, pero no han continuado en el camino del Señor. Porque necesitan una transformación, necesitan un cambio para que esa vida espiritual crezca de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Necesitamos sacar ciertas cosas que son de estorbo. Lo que antes hacíamos en la carne ahora es de tropiezo para aquellos que andamos o queremos andar según el Espíritu, y por eso no solo basta con ciertas actitudes, debemos de seguir cada día perfeccionándonos, renovándonos, porque necesitamos sacar aquello que al Señor no le agrada. Todo aquello que le quita el lugar a Dios dentro de la vasija impide que nosotros avancemos en la obra del Señor. Nos traen confusión, nos lleva a vivir una vida sin compromiso con Dios, sin compromiso con la iglesia, nos llevan a un estado de vanagloria, nos llevan a pensar que por nuestras propias fuerzas y méritos estamos consiguiendo las cosas que tenemos. Y todo esto ocupa el lugar dentro de la vasija para que la vida de Dios se desarrolle en nosotros, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Las cosas que tenemos en la vasija que no son de Dios originan un estado de derrota permanente, originan un estado de desánimo permanente, de tristeza. Nos sentimos derrotados, nos sentimos caídos. Y es porque estamos ocupando el lugar en la vasija que el Señor con sus manos ha moldeado con cosas que son del mundo, con cosas que no son del Señor. Seguimos en el capítulo 8 de Romanos y el versículo 6 dice, porque ocuparse de la carne es muerte. Es cuando nos ocupamos de esta carne, de la parte cuando viene todas estas situaciones, esta parte en la cual nosotros nos olvidamos del Señor y nos ocupamos de la carne, es cuando vienen situaciones en nuestras vidas en las cuales nosotros nos quedamos pensativos. Y a veces nos viene la gran pregunta, el por qué suceden ciertas cosas en nuestro entorno, por qué suceden ciertas cosas en la iglesia, en el trabajo, en la familia, con los amigos, por qué suceden ciertas cosas, el porqué de las cosas. Comúnmente y normalmente en la vida del mundo, estas dos circunstancias se le atribuyen a la suerte, pero nada más lejos de la realidad. Hermanos, en nuestra vida espiritual, las que atraen las cosas buenas en forma de bendición.
y las malas en nuestra vida mundanal, en ocuparnos de la carne, dice la palabra, que es muerte. Y es muerte en todo lo que hacemos, en las cosas que nos rodean, en las cosas materiales, en las cosas del trabajo, en la iglesia, porque la muerte que sobreviene sobre cada uno de nosotros al llenar las vasijas con cosas del mundo es la muerte espiritual. Porque donde llenamos, recuerden que cuando llenamos la vasija y hasta el borde, todo lo que entremos, algo tiene que salir para que nuevas cosas entren. Y si nos andamos llenando de las cosas del mundo, las cosas del espíritu también salen, hermano. También tienen que desalojar para que puedan entrar en el recipiente. Pero queridos, este versículo también nos dice, pero ocuparnos del espíritu llena nuestras vidas, llena nuestra vasija de vida y de paz. Cuando la llenamos de la palabra, cuando echamos fuera todas estas cosas que impiden el avance de nuestra vida espiritual, y nuestra vasija está cada vez más llena de Dios. Primero un 40%, después un 60%, un 80% y así sucesivamente, hasta cada día ir renovándonos, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, porque el Señor nos ha moldeado con sus manos para darnos la forma que necesitamos cada uno de nosotros. El Señor trata con cada uno de nosotros de maneras diferentes. El Señor nos trata a cada uno según necesitemos, según el barro que cada uno seamos. Hay barros más moldeables, otros menos, pero el Señor en sus manos puede y tiene la autoridad para hacernos nuevas vasijas, según Él quiera, según necesitemos, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Con qué está llenando tu vasija, querido hermano? ¿Con qué estamos llenando nuestra vasija? Cada día debemos de llenarla con la presencia de Dios. Cada día debemos de ocuparnos de las cosas del Espíritu para ser llenos cada día más y más del Espíritu, y esas cosas de la carne que aún puedan quedar en cada uno de nosotros, en las cuales antes de conocer al Señor andábamos y aún pueden quedar restos, puedan ser echadas fuera de esa vasija. Y veremos cómo, llenándonos de la presencia del Espíritu Santo, las cosas irán a mejor. Las bendiciones llegarán. En Romanos 8:6 nos dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa vida de Jesús y esa paz que el Señor da, que no es como la que el mundo da, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos trae bendición, que nos trae victoria, porque el llenarnos cada día de la presencia del Espíritu Santo y vaciar la vasija de las cosas del mundo nos irá haciendo cada día más perfectos delante del Señor. Sabemos que perfecto hay uno solo, que es Jesucristo, pero nosotros somos sus discípulos y somos llamados a ser imitadores de Cristo. Por lo tanto, debemos de ocuparnos de nuestra vasija. El título del mensaje: ¿y tú con qué estás llenando tu vasija? Dice en Mateo 6:33, para terminar, hermanos: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Queridos hermanos, somos moldeables. El Señor está tratando en estos tiempos finales con cada uno de nosotros, dándonos una forma, y la forma que nos está dando, como dice en el versículo que leímos al principio, el versículo 6, Jeremías 18:6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. El Señor puede tener la vasija en sus manos y deformársele, pero tiene la capacidad de con el mismo barro hacer una nueva vasija. Con el mismo barro hacer una vasija nueva, una vasija mejor, una vasija en la cual alberguemos la vida de Jesús en nosotros, porque somos llamados a ser imitadores de Cristo. Queridos hermanos, examinémonos cada uno de nosotros, con qué tenemos
llena nuestra vasija. Vaciemos las cosas que el Señor no necesita para ser llenos del Espíritu. Hermanos, el Señor en esta tarde nos está diciendo que cada día busquemos su rostro, perfeccionemos lo que somos para ser imitadores de Cristo, discípulos suyos, hacedores de la palabra. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, porque tú me has recordado en esta tarde que debemos ser vasijas tuyas, Señor, llenas con tu presencia y no con las cosas del mundo, porque todo aquello que ocupa tu lugar hace que tú no puedas obrar en nosotros, que tú no puedas desarrollar la vida de Jesús en nosotros. Por eso en esta tarde, Padre bueno, te pido que seas tú sacando aquellas cosas aún ocultas que puedan quedar en cada uno de nosotros para que seamos, Padre, bendecidos. Queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Un fuerte abrazo, que el Señor Todopoderoso, la presencia del Espíritu Santo y la vida de Jesucristo que hay en cada uno de ustedes sea cada día en aumento para conseguir el objetivo final, la corona de gloria que nos espera. Que el Señor les bendiga en esta hora. Amén.
La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza